Romanos capítulo 5, el versículo 19. Romanos capítulo 5, el versículo 19. Voy a dar lectura, así que si gustas acompañarme. ¿Estás ahí? Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Leemos de nuevo, por favor. ¿Vamos a leer todos? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Padre, bendigo tu nombre esta hermosa tarde. Gracias por la vida de tu iglesia, Señor, que te ama, que quiere conocerte más y que quiere andar en tus caminos. Bendigo tu palabra, Dios, y ruego en el nombre de Jesús que no solamente la escuchemos, sino que también la pongamos en práctica. Ayúdanos, Dios. Realmente necesitamos andar en tus caminos, obedecer tu palabra, hacer tu voluntad. Recibe la alabanza, Señor, y que tu santa palabra no regrese vacía, que entre en el corazón de tu pueblo, Señor, y lo motive a obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. La obediencia es algo muy importante en la vida de una persona. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El pasaje que leímos es tan importante que explica que por la desobediencia de un hombre, ¿a quién se refiere? Adán. Por la desobediencia de Adán, el pecado entró a todo el mundo, a nuestras vidas, con todo el daño que el pecado ha causado y puede causar. Pero es tan importante la obediencia que la palabra dice que por la obediencia de un hombre, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. Por la obediencia de Jesucristo, dice la Escritura, que los muchos fueron constituidos, ¿qué dice? Justos. La obediencia es muy importante. De hecho, la obediencia no solamente es importante, es la única manera de vivir la vida cristiana. Jesús dijo en Lucas 9:23, te vas a acordar, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La obediencia no es una manera de andar en la vida cristiana, es la única manera de andar. La Biblia enseña en Efesios capítulo 5, por ahí del versículo 25 yo creo, que dice: así como la iglesia está sujeta a Cristo. La iglesia, ¿quién es la iglesia? Nosotros, los cristianos. La Biblia dice que la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Qué significa eso, hermano? La Biblia no da lugar a dudas de que un cristiano que es genuino no obedece a Dios. La iglesia está sujeta a Cristo. Eso significa que el que realmente es la iglesia obedece a Jesucristo, obedece su palabra. ¿Amén? Muy bien. Quiero que vayamos a un pasaje que, si no me equivoco, es la primera vez que lo predico. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Andrea, ¿me prendes esta luz, por favor? Es la que está allá adentro. Hebreos capítulo 13, versículo 17. El tema de esta tarde se llama la responsabilidad de la iglesia. Muy sencillo, no es el tema que aparece en sus boletines, porque yo ya tenía listo el tema desde el día de ayer. Pero cuando llegaron los chavos que vinieron del encuentro que tuvieron allí y expresaron el deseo de orar por los líderes y orar por los pastores, Dios en ese momento puso en mi corazón el deseo de hablar de este versículo. Y me fui a la casa después de que llegaron aquí, los platicamos y ya se fueron y nos fuimos. Y yo llegué a mi casa y estaba con este versículo, Hebreos 13, 17. Y me acosté a dormir y el versículo seguía presente en mi mente. Entonces yo pensé, ya tengo la predicación del día de mañana. Se llama ¿de qué habla tu corazón? Así se llama la predicación. Y me fui a acostar.
Y dije, bueno, Señor, creo que tú quieres que yo predique esto, pero no entiendo. Y yo sentía algo en mi corazón. Me fui a acostar, me levanté temprano y todavía estaba con esa idea de hablar acerca de este versículo. No se las hago largas. De eso voy a predicar el día de hoy, ¿ok? He llegado a entender algo. Dios habla. Cuando Dios es insistente acerca de un versículo, acerca de un pasaje, debemos hacerle caso y debemos obedecer. Según yo tenía la predicación y estaba lista. Ahora, yo creo que Dios me movió a hablar de este versículo, hermanos. Y lo digo con mucho temor y con mucho cuidado. ¿Sabes por qué? Porque cualquiera pudiera confundirse y equivocarse cuando Dios da una palabra para la iglesia. ¿Me doy a entender? Dios te puede hablar a ti de manera personal y está muy bien. Dios te habla, te dice, te exhorta, lo que tú quieras y todo. Pero cuando es para otras personas, o mucho más cuando es para la iglesia, es algo muy importante. No pude decir que no, y lo siento, y tengo paz en mi corazón. Y entendí en la mañana que Dios quiere que su iglesia aprenda este versículo. Es la primera vez que lo predico, ese versículo. Lo he mencionado en algunas otras predicaciones, pero vamos a meditar en él. Como es un solo versículo, la predicación debe ser corta esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Que sea corta? Bueno, al menos eso les va a gustar. Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Lo leemos juntos, por favor, si lo proyectan? Dice la Escritura: sí, bueno. Ok, vamos a esperar que lo proyecten para leerlo juntos, por favor. Ok, decimos la cita y leemos el texto. ¿Sale y vale? Vamos a hacerlo 2 veces. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es muy sencillo. Voy a hablar de las responsabilidades en la iglesia. 1, de la iglesia, y 2, de los líderes espirituales. Muy sencillo, ¿ok? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Qué le pide Dios a la iglesia? Vamos a Hebreos 13, 17, allí en tu Biblia, si no has ido para allá. ¿Qué le pide Dios a la iglesia a través de este pasaje? Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahí nos quedamos. 2 cosas le pide Dios a los líderes espirituales, a la iglesia para con los líderes espirituales. ¿Estamos de acuerdo? 2 cosas. Número 1, obedecer. Número 2, sujetarse. Hay una diferencia entre obedecer y sujetarse. La diferencia estriba en la actitud. Obedecer significa hacer lo que se te manda. Sencillo, ¿ok? Te dan una orden y lo haces. Se supone que el que da la orden es alguien que tiene autoridad. Un jefe, un papá, me doy a entender, un pastor, el encargado, el líder, bueno. Ok, entonces da la orden, y obedecer significa hacer lo que se te dice. Pero a veces la gente puede obedecer con una muy mala actitud. Te pongo un ejemplo. ¿A tus hijos les gusta lavar los platos? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Voy a tomar un trago mejor. Ok, entonces le das una instrucción a tus hijos o a una persona en tu trabajo y la hace, pero ¿cómo la hace? Está obedeciendo, lo está haciendo, pero con una actitud pésima. ¿Estamos de acuerdo? A algunas madres de familia no les gusta eso, y a algunos papás también. Quieren que sus hijos hagan las cosas con una buena actitud, ¿no es cierto? Incluso mi esposa es de ese tipo de mujeres. Cuando mi esposa ve que mis hijos hacen las cosas con una mala actitud, mi esposa dice: no lo hagas, yo lo hago.
Yo no soy así. A mí no me importa que estén enojados. Con que lo hagan, está bien. ¡Ah! Si nos ponemos a esperar que tengan una buena actitud cristiana, como dice la Escritura, muchas cosas no se harían en este mundo. ¿Ok? En el trabajo, en la escuela, en la familia y en la congregación. Muy bien. Ahora, obedecer es muy sencillo. Es hacer lo que se te mande por una persona que tiene autoridad. Perfecto. Pero la palabra sujeción habla entonces de la actitud. La sujeción significa entonces una obediencia que tú haces con gozo. Porque entiendes que esa persona tiene derecho sobre ti para darte una orden. Así de sencillo. En el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en cualquier lugar donde nos encontremos, ¿sabes? Si nos sujetamos realmente, vamos a disfrutar lo que hacemos. Ahora, si somos honestos, tú haces algo en tu chamba, vamos a pedir tu chamba, tu jefe te dice que hagas algo, y tú a veces dices, no, ¿y estos qué? No hacen nada, porque a mi mamá me dicen, ¿verdad? Y lo haces tú, pero enojado, y lo haces mal. Ahora te pregunto, ¿lo disfrutas? No lo disfrutas, estás renegando. ¿Sí me entiendes? Estás enojado, estás molesto, estás renegando. Ah, pero es un cristiano. Y es un trabajador, ¿ok? Cristiano, el jefe lo sabe, pero es bien renegón. Bien renegón, hace como que trabaja y ve la manera ahí de cómo descansar y dormir, ¿sí me entiendes? Pero viene el día del amigo y quiere invitar a su jefe al domingo a la iglesia. Pero nada más lo piensa, no lo hace. Porque sabe que el jefe le va a decir, estás loco tú. Si fueras un buen trabajador tal vez lo pensaría, ¿sí me entiende? Muchas cosas que la iglesia no hace, ¿sabes? Evitan que influyamos sobre otras personas. Porque no tenemos autoridad espiritual para hablar, para invitar a una persona. Si somos gente problemática, difícil, conflictiva, y vamos a invitar a alguien y la gente nos conoce, ¿qué dicen las personas? Primero arregla tu vida y luego me invitas. Es la verdad. El testimonio que damos en el trabajo, en la escuela, en la familia, con la gente con la que nos relacionamos, dista mucho de la obediencia bíblica, amado hermano. Dista mucho. Y la gente habla de sus derechos. Habla de sus derechos. Pero nadie habla de sus responsabilidades. Somos muy buenos para exigir, pero malos para actuar, a veces hasta como ciudadanos. Es posible que algunos cristianos sean muy de lengua fácil para hablar mal de los políticos. No, se roban el dinero, hacen esto, son mala gente, es gente de lo peor y lo que tú quieras, ¿sí? Y ni fue a votar, ¿sí me entienden? Ni fue a votar ni nada y habla mal y reniega de sus autoridades. ¿Sabes? Si tú votaste por cualquier partido y ganó un partido que no fue por el que tú votaste, ese partido fue el que Dios quiso que esté. Y ese es tu presidente, aunque reniegues de él. Ese es tu presidente, el que Dios puso. Si Dios nos ayudara, ¿sabes? Y podemos obedecer al jefe en el trabajo, al maestro en la escuela, al pastor en la congregación y a cada ustedes donde estamos y donde vamos, amados hermanos, nuestro impacto espiritual sería diferente, sería poderoso. Amén. Pero estamos muy acostumbrados a renegar, a juzgar. Ahora yo te animo para que esta hermosa tarde tú evalúes tu vida de obediencia delante de Dios y delante de las autoridades, porque déjame decirte, vamos a buscar Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 5, por favor. Romanos 13, 1 al 5. Ya te conoces ese versículo, voy a leerlo porque nada más para entrar en materia. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Está hablando de los políticos, de los gobiernos, de los reyes, de cualquier forma de gobierno en un país, ¿ok? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos,
Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Está hablando aquí de autoridades del gobierno. Y dice el apóstol Pablo que cada autoridad ha sido establecida por Dios. Dios la puso. ¿Quién la puso? Dios la puso. Cuando renegamos de una autoridad, sea tu maestro, sea el patrón, sea tu papá, o sea el pastor, o cualquier forma de gobierno, ¿sabes en contra de quién estás renegando? De Dios. Porque Dios lo puso. A veces perdemos de vista eso, hermanos. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. Dios lo hizo. No es asunto mío, no es asunto tuyo. No debemos cuestionar lo que Dios hace. Ok, puedo entender que a veces la autoridad no es perfecta y que a veces cuesta obedecer. Completamente, hermano. Esposos que son machistas, maestros que son un relajo. Ayer platicaba con un brother. Yo tuve un maestro en la secundaria medio gordito que le decían el oso. Daba historia. Él llegaba al salón y decía: saquen su libro, hágame un resumen de la página 30 a la 50. Sacaba su periódico y se ponía a leer. Pasaban los 45 minutos, 50, algo así que duraba la clase. Dejaba su periódico y preguntaba: ¿terminaron el resumen? Claro que nadie lo terminó, nada más ya sabíamos. No se pudo, que no alcanzamos, que a la próxima semana lo reviso. Y se iba. Y tú dices, bueno, cuando uno es chavo y no quiere estudiar, pues a gusto, ¿no? Y le ponía 10 a todos, déjame decirte, no había ningún problema, le ponía 10 a todos. Y tal vez nos gustaba eso, ¿verdad? Pero no alcanzábamos a ver la dimensión de lo que este hombre estaba haciendo. Esto era un abuso, pues. Era una sinvergüenzada, ¿verdad? Pero fíjate, tal vez la autoridad entonces no es perfecta y no hace las cosas como debiera hacerlas. Pero el pasaje es interesante porque el pasaje dice que obedezcamos y que nos sujetemos. No habla de cómo es el marido, cómo es el esposo. ¿Sí me doy a entender? Solo habla que te sujetes. Fíjate qué interesante. Ok, así que la responsabilidad de la iglesia es obedecer y sujetarse. Yo te digo, amado hermano, y cada hermano encargado de célula de ministerio, te digo, es mucho más fácil ministrar y servir cuando hay obediencia. Una familia, amado hermano, donde los hijos obedecen, donde la esposa obedece, es una bendición. Es un oasis en este desierto tan triste de la sociedad en la que vivimos, amados hermanos. Pero si no hay obediencia allá en la casa con los hijos y hay pleitos con la esposa, la verdad no quieres llegar a casa. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Hay algún testimonio por ahí que tú quieras dar? El hogar y la familia debe ser el lugar más hermoso de paz y de bendición que podemos encontrar en este mundo, amado hermano. Y si en la familia no encontramos eso, hay un hueco, hay un vacío en nuestro corazón. Vale la pena trabajar en un matrimonio estable, en una familia estable. Amén. Si hay algo que corregir en tu matrimonio, hermano, o en tu familia con tus hijos, arréglalo, háblalo. No pienses que no se va a poder. Dios puede cambiar a las personas. Dios cambia a las personas. Dios ha cambiado tu vida, amén. ¿Puedes levantar tu mano si Dios cambió tu vida, hermano? Dios cambia vidas, Dios cambia vida, pero no eres tú la que lo va a cambiar. En vez de renegar de tu autoridad, tu esposo, tu maestro, tu pastor, tu patrón, ora por él. Bendícelo en el nombre de Jesús. Mantente cerca a ver cómo puede ser de bendición para su vida. Los que somos padres de familia, los varones, quiero que sepas que a veces nos es difícil dirigir a la familia.
hay una gran responsabilidad que sentimos. ¿Cuántos como hombres, hablo como hombre pues, cuántos como hombres cuando nació tu primer hijo sentiste como algo que se te clavó aquí en los hombros? Una gran responsabilidad, ¿no es cierto? Ahora, los hijos son una gran responsabilidad. Ellos van a aprender de nosotros, cómo hablamos, cómo somos, nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestra vida espiritual, nuestro amor a Dios. Ellos van a aprender. Eso es una gran responsabilidad. Son nuestros primeros discípulos. Si tú eres casado, tu esposa y tus hijos deben ser tus primeros discípulos. Y tu liderazgo debe estar lleno de buenos ejemplos para ellos, hermano. Amén, hermanos. Así que, hablando de responsabilidades, Dios le pide a la iglesia: obedece. Solo obedece, amado hermano. Y yo como pastor, junto con lo que servimos aquí en la congregación, quiero decirte algo. Los pastores no pedimos nada fuera de nuestro ámbito, de la vida de la iglesia. ¿Qué invitamos a la iglesia? Invitamos a orar, la invitamos a ayunar, la invitamos a invitar y trabajar por las almas. Amén. Eso es parte de la competencia de la iglesia. Si la persona obedece o no obedece, es asunto de ella. Dios le pedirá cuentas a esa persona. Amén, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pasamos entonces ahora a la responsabilidad de los líderes espirituales. Hemos visto que Dios pide obediencia y sujeción a la iglesia. Muy bien. Pero en segundo lugar, el pasaje, el versículo 17, volvamos a Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos 13, 17, habla acerca de la responsabilidad de los líderes espirituales. Dice: porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Hay dos tipos de servidores en la iglesia local. Unos son los que ministran con gente, ¿ok? Los pastores. Y otros son los que ministran con cosas, los diáconos. Los diáconos se encargan de trabajar de cosas que no tienen que ver con gente o influir con la gente. Por ejemplo, los que trabajan en la cocina aquí en la congregación, los sugieres, a ver, ayúdeme, ¿qué más por ahí? Está en la librería. Su trabajo consiste en hacer algo que no tiene que ver con gente. ¿Estamos de acuerdo? No influye en la gente, pues. Pero la gente, como los encargados de célula, como los encargados de ministerios, aquí en la congregación, trabajan con personas. Y el trabajo principal de estas personas es vigilar, velar por las almas de estos hermanos. Cuando tú entras a un ministerio, amado hermano, el encargado de ese ministerio, e incluso en una célula, ese hermano tiene la autoridad para cuidar tu vida, si dejas que te cuide. Voy a repetirlo otra vez. Escucha bien. Este hermano encargado de célula, este hermano encargado de su ministerio, tiene autoridad sobre tu vida espiritual, si tú quieres. Solamente podemos ministrar a aquellos que quieren ser ministrados. Nada más. ¿Ok, amados hermanos? Algunos cristianos asisten a la congregación, pero no dan cuenta de nada ni de nadie. Y cuando quieren entrar a un ministerio y se les pide que debes ir a una célula, que debes hacer tus devocionales, se les hace muy difícil y muy complicado. Imagina si no pidiéramos eso. ¿Me doy a entender lo que quiero decir? Ahora, leer la Biblia, hermanos, pues es de todo cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Ni siquiera son cosas del otro mundo. Cuando hablamos de que estén en una célula, estamos hablando de que sepan convivir con otros cristianos. Y yo tengo una máxima que leí por ahí, o yo me la saqué. Puedo decir tal vez que idea mía o algo así, una frase mía. Bueno, yo digo que el que no sabe convivir, no sabe servir. Si un cristiano no sabe relacionarse con otros cristianos y aprender a vivir juntamente con su familia espiritual, va a ser muy difícil que sepa servir, porque sirviendo va a estar bajo una autoridad y se va a relacionar con otros cristianos. ¿Estamos de acuerdo? Y tendrá problemas entonces, porque no sabe convivir. Es un cristiano solo, y los cristianos solos, ¿sabes?, no están en la voluntad de Dios. La Biblia usa varias figuras para hacernos entender que Dios nos quiere en grupo. Somos un cuerpo en Cristo.
Somos un rebaño. Amén. Somos un templo, hermano. ¿Qué más somos? Somos un cuerpo. O sea, eso nos habla de una unidad. Somos parte de un entero, pues. Así que el trabajo de los líderes espirituales es cuidar las almas. Cuidar las almas. Escucha bien. Cuando estamos aprendiendo a cuidar las almas, yo recuerdo mucho cuando empezamos a trabajar, uno se agarra a los problemas de las personas. Aquel que todavía está aprendiendo y que no sabe hacer la diferencia entre su trabajo espiritual y demás trabajo, ve un problema aquí y quiere resolverle. Un problema económico que tiene y ve la manera de resolverlo. Ve un problema aquí y quiere resolverlo. Y ve otro aquí y quiere resolverlo. No está mal el querer resolverlo. El problema es que no fuimos llamados a eso. Y la verdad, no podemos. No se puede. No podemos resolver los problemas de las personas. Podemos enseñarles a que confíen y busquen a Dios, a que se entreguen a Dios, a que descansen en Dios. Amén. Ese es el trabajo, hermanos. Pero si nosotros agarramos entonces y vemos una necesidad y ahí estamos y buscamos y no podemos vivir. Yo eso lo viví como 3 o 4 años cuando empecé aquí a hacer la obra. No podía ni dormir. Estaba, el hermano no tiene, el hermano, la hermana, no se puede. Y entendí una cosa: nosotros no cargamos con los problemas de los hermanos, el que los carga es Dios. Él es el que puede ayudar y solucionar. Nosotros solo hacemos nuestra parte, hermano, lo que podemos, y es poco realmente. Así que el trabajo principal de un líder espiritual es cuidar las almas, es ver por el alma de las personas. Y a veces yo me acerco con alguna persona para darle algún consejo cuando veo algo y de repente algunas personas se enojan. ¿Sabes? No tengo ningún otro interés. Conozco a los hermanos que sirven aquí en la congregación y sé que aman a Dios. Los de las células, los ministerios. Su único interés, ¿sabes cuál es? Que el ministerio crezca como Dios quiere. Que la célula vaya como Dios quiere. Que la iglesia vaya como Dios. No hay ningún otro interés. No vamos tras la lana, no vamos tras creernos la gran cosa, no, amados hermanos. El único interés es cuidar el alma de las personas. Podemos dar un aplauso al Rey de Reyes, señores y señores. ¡Aleluya! A veces cuando hablo con algunas personas, yo les digo, ¿sabes cuál es mi interés? Y se ponen y me miran y no tengo ningún interés fuera de que Dios toque tu vida y que hagas lo que es correcto, nada más. Si la persona lo hace, los que son bendecidos son ellos, ¿no es cierto, hermanos? Si acaso yo como pastor veo a alguien que toma una mala decisión, pues me pongo triste, pero hasta ahí. La gente que paga las consecuencias o las bendiciones de sus decisiones es cada persona. Estudiar psicología me ayudó, porque en psicología se aprende que cuando tú estás dando una consejería a una persona, tienes que enseñarle a que tome su responsabilidad. Y fácil me ayudó más a delimitar lo que yo tengo que hacer y lo que la otra persona tiene que hacer. Así que eso me ayudó realmente. Entonces lo que yo hago solamente es delimitar lo que la persona tiene que hacer. Y yo le digo lo que tiene que hacer. Si lo hace, es asunto de ella. Si no lo hace, también es asunto de ella. Amén. Así que cuidamos las almas, amados hermanos. Pero cuidamos las almas por una razón, porque la Biblia dice en este pasaje que los líderes espirituales, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar cuentas. La responsabilidad de un líder espiritual es que va a dar cuenta delante de Dios de cada decisión, de cada consejo, de cada cosa que dijo, para ayudar, para formar el carácter de Cristo en una persona. Por eso déjame decirte que lo primero que Dios hace en un servidor es trabajar en su corazón. Si la motivación de aquel que sirve a Dios no es la correcta, no es la más sana, va a dañar y va a lastimar, porque él no es sano. Ninguna persona que está enferma puede ayudar a otros a sanar. Yo como consejero te digo algo. Escucho y una persona habla conmigo y habla de asuntos sexuales. Y habla y abre cosas sexuales, ¿ok?
Y mi mente como consejero, entonces, como existe cierto morbo en todos nosotros, ¿sí me entiendes? Alguien me dice que le fui infiel y entonces yo como consejero, obviamente he trabajado con esto. Me tengo que resistir al morbo, ¿sí me entiendes? De preguntar más cosas. No me interesan. ¿Le fuiste infiel? ¿Y con quién? ¿Y a qué horas? ¿Y a qué motel fuiste? ¿Sí me entiendes? El diablo es canijo y nuestro corazón es malo, déjame decirte. Por eso Dios trabaja primero con el corazón del siervo. Si queremos aconsejar a alguien, porque lo vemos que es muy materialista y vemos que le busca la lana y que solo piensa en la lana y nosotros andamos igual, ¿qué consejo vamos a dar? ¿Me doy a entender lo que quiero decir? Dios trabaja primero en el corazón de ese servidor para que sea de bendición para esas personas, porque un día daremos cuenta, hermano. ¿Cuántos creen que un día estaremos en la presencia de Dios y daremos cuenta de nuestra vida? ¿Puedo ver tu mano? Alguna mano no la veo levantada, entonces pienso que no creen que van a estar delante de Jesús. Escucha bien, así como estamos y nos estamos mirando, estamos viendo ahorita, un día habrá una reunión, magna reunión, todos los cristianos de todos los tiempos, ¿ok? Estarán presentes en el tribunal de Jesucristo. Ese tribunal de Jesucristo no es para salvación, ya somos salvos, es para recompensa, hermano. Y estaremos ahí, y sabes, va a ser algo tremendo, tremendo, porque está todos reunidos, de todo linaje, toda lengua, toda nación, chinitos, negritos, chaparritos, ahí va a estar todos, y de repente entonces van a pasar la lista para pasar a evaluar nuestra vida espiritual y van a decir nuestro nombre. A ver, el hermano Miguel Oliva, Pepe Pérez, ok, María Fátima, ok, pásese. Y entonces déjame decirte que vamos a estar al frente y Dios va a evaluar nuestra vida, lo que hicimos a partir de conocer a Jesucristo. Aquella persona que vive y habla como si no supiera o se le olvidara que un día estaremos delante de Dios, no tiene una perspectiva espiritual correcta. Es como aquella persona que tiene lana, ¿ok? Y no le pone más lana a su ahorro y se lo va acabando, se lo va acabando, se lo va acabando. Si solamente sacas y no metes, ¿qué va a pasar? Ese fue el problema del hijo pródigo, porque recibió su herencia y una buena lana, ¿ok? Y agarró la lana, bueno, no había bancos como ahora, ¿verdad? Seguramente hizo su morral y ahí metió todas las monedas y toda la lana y se fue y vivió una vida, ¿cómo dice la Escritura? Desordenada, perdida. Y el hermano mayor cuando llega le dice: Vic, tu hijo gastó el dinero con rameras, ¿no es cierto? Se vive la vida loca, se fue a los antros, se fue a pistear. ¡Oh, que órale! Le entró el tubo y todo eso. ¿Sí me entiendes? Eso hizo este hombre. Pero escucha bien, él iba a la fiesta en la noche, se iba al antro y gastaba su buena lana. Al día siguiente iba otra vez al antro y gastaba su buena lana. No tenía la perspectiva correcta porque nunca pensó que se le iba a acabar. No lo pensó. Como cristianos tenemos que entender que un día tú y yo daremos cuenta delante de Dios. Vamos a leer esto en la Biblia, Mateo 12:36. Alguien con voz fuerte que lo lea, por favor. Otro que lea Romanos 14:12 con voz fuerte. Se pone de pie y lo lee, por favor. Y otro que me ayude leyendo Hebreos 4:13 con voz fuerte también. Se pone de pie y lo lee para todos, por favor. El que lo tenga, Mateo 12:36. ¿Qué dice? Toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿En esta semana dijiste alguna mala palabra? ¿Usaste algún apodo que humilló a alguien? ¿A veces se te salen groserías y leperadas? Cuando te enojas en el trabajo o en la casa, de repente
¿Te salen cosas feas de la boca? Hay una fábula que se llama de las hadas. La fábula de las hadas, un hombre se llama Charles Perrault, que es el autor. Habla de una fábula de una familia, una mujer que tenía dos hijas, la mayor y la menor, ¿ok? Así las identifica. Y un día la menor, que era muy hermosa y que era muy bella, según la fábula, ¿ok? Y dice que se parecía al papá, dice la fábula, ¿eh? No sé por qué, pero bueno, al papá se parecía. Muy bella la muchacha, hermosa, ¿verdad? Doncella. Y dice que un día ella fue, la trataban mal, como tipo la Cenicienta, algo así, y la mandaban a buscar agua muy lejos en un jarro. Y esta muchacha fue, ¿ok?, a buscar agua, y cuando llegó a ese lugar, una ancianita se acercó, ¿ok?, y le pidió de beber. Y ella muy gentilmente le ofreció agua, le sostuvo la jarra hasta que ella bebió. Esa mujer, que venía de viejita, era un hada, y le dijo: por tu gentileza te voy a conceder un don. Cada vez que tú hables, de tu boca van a salir rosas y diamantes y perlas. Se regresó la muchacha, ¿verdad? Y cuando la mamá la arengó, porque tardó mucho, ella empezó a explicar, y en lo que explicaba salían rosas y perlas y diamantes de su boca. ¿Ok? ¿Y qué es esto?, dijo la mamá. ¿Qué es esto? Y como prefería a la mayor, a su hija, le dijo, Fancha se llamaba, Fancha, se llamaba Fanchón se llamaba la mayor. Fanchón, Fanchón, mira, hija mía, te voy a enviar, ve, yo quiero que así de tu boca salga eso también. Pero la muchacha era muy grosera, y nada más, bueno, voy a ir porque tú lo dices y la verdad ni me interesa, pero bueno, agarró una jarra y se fue. Y llegó entonces al pozo y sacó agua, y llegó entonces una mujer, ¿verdad?, como una princesa, vestida como de princesa, muy guapa, muy hermosa, y le pidió de beber. Y la muchacha fue muy grosera con ella. Fue muy grosera, pues si quieres, mira, pues acá está, sírvete y que mire, que todo eso. Entonces la princesa le dijo, mira, precisamente como fuiste muy grosera y no eres nada gentil, te voy a dar una maldición. Cada vez que hables, de tu boca van a salir sapos y serpientes. Y llegó a la casa con la mamá, y cuando empezó a explicar, a ver hija, mira, habla hija, le dijo la mamá, ¿sí me entiendes? Y empezó a hablar, y sapos y serpientes salían de su boca. Esa es la fábula, pues, se llama Las Hadas, si quieres revisarla por ahí. ¿De qué habla esto? Toda palabra ociosa, grosera, leperada, que nosotros digamos, daremos cuenta de ella. Si tú eres de aquellos que ponen apodos a las personas, ten cuidado. ¿Sabes? Porque mucha gente realmente la afectas. El sapo, el negro, el perro, el chaparro, ¿sí me entiendes?, el animal, y tú te ríes, y aparentemente la otra persona se ríe, pero sabes, puedes lastimar a muchas personas. A veces, déjame decirte que yo omito hablar o hasta hacer bromas, porque me ha pasado que de una broma mensa que yo hago, ¿sí me entiendes?, he ofendido personas. De una broma tonta y mensa, así de sencillo. Entonces yo aprendo, mejor evito hablar. Y como dice un pasaje en la Escritura, venía en la semana en el pan diario, Colosenses 4:6, si no me equivoco, que dice, sea vuestra palabra sazonada con sal. ¿Ok? ¿Qué más dice? Dice, sazonada con sal, de modo que sepáis cómo responder a cada uno. Pero hay otro versículo que es Efesios 4:29, que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si tú vas a hablar, si yo voy a hablar, deben ser palabras buenas, palabras necesarias, solo las que ocupas, palabras que edifiquen, que levanten. ¿Sabes? Si Dios nos ayuda y podemos hablar de esta manera, evitaríamos muchas cosas. Hay un pasaje en Proverbios, creo que es 18:12, algo así, o 18:21, que dice que hay hombres cuyas palabras son como espada, dice la Biblia, mas la lengua de los justos es medicina. ¿Ok? Así que tú puedes escoger de qué hablas. Si todavía dices groserías, si todavía por ahí de repente ofendes o humillas, que Dios nos ayude a guardar nuestra boca, amados hermanos, y que nuestras palabras edifiquen. Amén. Romanos 14:12, ¿qué dice? Romanos 14:12, ¿quién lo tiene, por favor? Se pone de pie y lo lee con voz fuerte.
¿Qué dice el pasaje? Cada uno de nosotros, de manera individual, tú y yo, daremos cuenta. ¿Sabes a quién? A Dios. Daremos cuenta a Dios. Y Hebreos 4:13, ¿qué dice? ¿Qué dice Hebreos 4:13? Meditemos en este versículo. Dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Como cuando Dios le dice a los jóvenes, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón, ¿no es cierto? Pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Diviértete, gózate, decide, haz lo que tú quieras, pero recuerda, todo lo que tú haces será juzgado por Dios. Es la misma idea aquí. Un día Dios nos llamará a cuentas y vamos a responder. Y déjame decirte que si hay un video de todo. Las cosas que hacemos a ocultas, a oscuras, cuando estamos solos. Si tú prendes tu laptop y prendes tu computadora y ves pornografía, ¿sabes? Daremos cuenta de eso. De todas aquellas cosas que hacemos a solas y en que ofendemos a Dios, un día daremos cuenta de eso. Cada palabra, cada mala palabra, cada humillación que hacemos hacia las personas, un día daremos cuenta de eso. Amén, hermanos. Así que Dios nos ayude a guardar nuestra boca, ¿no es cierto? Dice la Escritura entonces que la responsabilidad de los pastores es velar por las almas como quienes han de dar cuenta. Muy bien, la pregunta es, ¿a quién rinden cuentas los líderes espirituales? Esta está buena, déjame decirte. Esta está muy buena. ¿A quién rinden cuentas los líderes espirituales? Todas las personas debemos tener a alguien al que le cedemos la autoridad para que ministre nuestra vida, donde rendimos cuentas, pues. Yo te pregunto como padre de familia, ¿a quién le rindes cuentas? ¿A quién le has dado esa calidad de poder ministrar tu vida? ¿Sabes? Ahora, yo tengo personas con las que me reúno periódicamente. Tengo varios amigos pastores, pero a 3 pastores les he dado la autoridad para que ministren mi vida, para que me pregunten lo que quieran, para que se metan a mi vida, a mi matrimonio, a mi familia, a mis hijos y me digan lo que quieran. ¿Y sabes qué? Yo voy a obedecer. Tengo 3 de los 8 pastores que nos reunimos, por cierto, hay reunión el día de mañana. ¿Sabes? Israel Ibarra es uno de ellos, tú lo conoces, un excelente brother, ¿no es cierto? Samuel Dorantes es otro buen amigo mío, el de Ixtlahuacán. Pero aquella persona que oficialmente yo he hablado con él y que ministra mi vida y tiene autoridad es el pastor Ángel Flores, que por cierto predicará el próximo domingo en la mañana. Es un excelente hermano. Ahora, yo pido cuentas a los que sirven aquí en la congregación. ¿Estamos? Todos tenemos que rendir cuentas, amados hermanos. A los hermanos de los ministerios, y el hermano que es encargado de un ministerio tiene derecho a pedir cuentas a su ministerio. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Amén? No los escucho muy animados. ¿Amén? No veo mucho ánimo. ¿Dónde está ese ánimo? ¿Ok? Fíjate qué interesante. Cuando pedimos cuentas a veces no es sencillo, pero la persona que tiene autoridad puede hacerlo y necesitamos hacerlo. Déjame decirte, cualquier ministerio en la congregación, cualquier hermano que esté encargado, tiene autoridad para pedirle cuentas a la persona. Y es ahí a veces donde tenemos algunos conflictos. Cuando un cristiano no está en una buena comunión con Dios, cuando no está siendo sensible a la voluntad de Dios, a la voz de Dios, es muy difícil dirigir, amado hermano. Porque cualquier cosa que tú le digas no lo va a recibir bien. Necesitamos ser obedientes a Dios, que Dios llene nuestra vida con su Espíritu Santo para que seamos sensibles y podamos obedecer. ¿Puedo escuchar amén? Muy bien. Ya termino pues. Terminamos con los resultados. Hebreos 13:17, ¿lo proyectas por favor? Responsabilidad en la iglesia.
De la iglesia es obedecer y sujetarse. De los pastores, cuidar las almas, sabiendo que van a dar cuenta. Pero fijémonos el resultado. Leamos completo. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Escucha, este es el propósito de la obediencia, para que lo hagan con alegría. Para que estos líderes espirituales sirvan a Dios con alegría, se necesita, no los escucho, necesita. Eso lo dice Bob Esponja, ¿verdad? Ok, se necesita obediencia para que podamos servir con alegría, con gozo, como Dios quiere. Aún tú como padre de familia o como jefe en tu trabajo, para que puedas trabajar a gusto y estés bien, necesitas que la gente que está bajo tu cargo obedezca. Amén. Porque si no es así, si no hay obediencia, si estás bajo una autoridad y no obedeces a esa autoridad, ¿sabes qué va a suceder? ¿Qué dice el versículo? Entonces, en vez de que el líder espiritual sirva con alegría y con gozo, va a estarse quejando. Y si tu papá y tu mamá se quejan por tu desobediencia, esto no va a ser provechoso para ti como hijo. ¿Estamos de acuerdo? Y si la esposa no se sujeta a su marido, no le obedece, eso no va a ser provechoso tampoco para ti. Y si los pastores y los líderes espirituales no servimos porque no hay obediencia, no servimos como dice la Biblia con alegría, eso tampoco es provechoso. ¿Te gustaría que tus pastores y tus líderes espirituales estén tristes? ¿Estén quejándose? ¿Arengando a la congregación para obedezcan, hermano? Échale ganas. ¿Sí me entiendes? Por supuesto que no. Nadie quiere eso. Dios no quiere eso, porque la obra de Dios no se hace de esa manera, amado hermano. ¿Sabes qué debes hacer por la gente que está en autoridad? Debes orar por ellos. Debes bendecirlos. Debes amarlos. Porque es difícil ser un padre de familia y una madre de familia. Es difícil traerles sustento a la casa todos los días. Papá y mamá salen y tú como hijo no te preocupas si hay lana o no hay lana. Pero siempre hay. Porque Dios provee. Con tu esposo, amada hermana, debes orar por tu esposo, debes bendecirlo, debes amarlo. No es el mejor esposo, no es perfecto. ¿Quién lo es? ¿Quién lo es? Pero sabes, si tú te quejas de él porque tiene defectos, y es posible que sí los tenga, pero solo te quejas, solo te enojas, solo te amargas, entonces ni siquiera le das chance a tu esposo para que mejore, para que crezca. Si tu esposo está bien y está bendecido, sabes, tu matrimonio será bendecido y tu familia será bendecida. Tu patrón en el trabajo, si alguien se queja de su trabajo, en el nombre de Jesús le exhorto, deja de quejarte. Ora por tu jefe, bendícelo en el nombre de Jesús. Ve la manera como puede serle de bendición. Sé un buen testimonio. Que tú hagas la diferencia ahí en el trabajo. Si pusiéramos como requisito que aquellos que sirven al Señor en la congregación nos dieran chance de ir a su trabajo y pedirle una carta acerca del testimonio de esta persona, ¿qué diría esa carta? El hermano quiere servir, el hermano quiere servir, quiere gozarse en el servicio y todo, pero es un mal trabajador. No tenemos ese servicio de policía nosotros en la investigación, déjame decirte. Es algo personal, ¿no es cierto, hermano? Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. El día de hoy, sinceramente creo
que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas con respecto a la obediencia. Todos estamos sujetos a una autoridad, en el trabajo, en la casa, con el esposo, en la escuela, en la congregación. Y yo te quiero preguntar esta tarde, ¿estás obedeciendo, pero tal vez con una mala actitud? ¿O realmente quieres sujetarte y hacerlo con gozo? Dios habla a nuestras vidas, habla a las esposas, habla a los hijos, habla a los siervos, habla a los cristianos. Y es importante que nosotros recordemos cómo estamos delante de Dios. Tal vez tú vives tu vida haciendo lo que tú quieres, ni siquiera le pides consejo a Dios. ¿Sabías tú que hay cristianos así? Algunos hacen lo que quieren. No les importa lo que Dios opine, lo que Dios diga, no les importan los principios de Dios. ¿Serás acaso tú uno de esos o una de esas? Vamos a orar. Padre Celestial, no tengo la menor duda que tu palabra a tiempo es buena, Señor. Que tú quieres enseñarnos a todos nosotros a ser más obedientes a la autoridad que tú has puesto. Algunos que no tenemos autoridad, debemos cederle a una persona esa capacidad, Señor, porque no debemos vivir sin dar cuenta a nadie. Eso nos ayuda a andar en tus caminos, Señor. Yo te pido por mis hermanos y mis hermanas y por todos nosotros, porque todos necesitamos aprender. Por la obediencia de un solo hombre, de tu santo Hijo Jesús, Dios, nosotros obtuvimos la entrada al cielo. Fuimos sacados de la esclavitud del pecado y estamos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora tenemos vida eterna. Ahora tu Espíritu está en nosotros. Tenemos una herencia celestial. Tenemos tu poder a nuestra disposición, Señor. Tenemos fe, tenemos esperanza. Sabemos, Señor, lo que nos espera en el futuro. Siempre podemos contar con tu consuelo, con tu sabiduría, Señor, con tus nuevas fuerzas que renuevas día tras día en nuestra vida. Y si no fuera por la obediencia de Jesús, no entenderíamos este mundo, Señor. Por eso te ruego en el nombre de Cristo que todos los que estamos aquí esta hermosa tarde toques nuestro corazón y nos ayudes a obedecer. Si alguno, Señor, de mis hermanos tuviera asuntos que arreglar con su esposa, con sus hijos, con alguna relación, Padre Santo, en su familia, con sus padres, amigos, hermanos en Cristo, te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que sea obediente y sane esa relación. Porque tú bendices la obediencia a Dios. Y tú quieres hombres y mujeres que te amemos y que te obedezcamos, Señor. Te alabo y te bendigo y por fe declaro que tu palabra no regresa vacía. Enséñanos a rendir cuentas. Permite que cuando alguien que es autoridad sobre nosotros se acerque y nos diga algo acerca de su injerencia en nuestra vida, que escuchemos con atención. Te pido por los hijos, para que entiendan que sus padres tú los has puesto para trabajar en su carácter, en su vida, Señor. Aún, Señor, la esposa, que entienda que has puesto al marido también para trabajar en su vida, en su carácter, como tú, Jesús, trabajas con la iglesia. Haznos sencillos, humildes, para saber obedecer, como lo hacía Jesús. Él dijo que siempre hacía lo que te agradaba a Dios. Si alguien aquí esta tarde, Señor, porque tú lo sabes todo, está haciendo cosas que te ofenden, te pido en el nombre de Cristo que pueda pedirte perdón y pueda ser obediente.
Ayúdanos, Señor, a obedecerte con alegría, con gozo, sabiendo que es lo mejor para nosotros. ¿Quién es más sabio que tú para dirigir nuestra vida, Señor? ¿Quién es más poderoso que tú para dirigir nuestra vida? Te alabo y te bendigo esta hermosa tarde y declaro tu bendición sobre la vida de obediencia que tu iglesia te va a manifestar, Señor. Sé que has hablado al corazón de tu iglesia por tu misericordia y por tu bondad. Ahora quiero terminar, Señor, esta oración recordando que el próximo domingo tenemos un día muy especial. Es un día que como congregación nos preparamos, nos alistamos, nos armamos, Señor, de ti, de tu poder, de tu amor, de tu gracia, para atraer a otros al conocimiento de Jesús. La gente no te conoce, Dios, y la única luz que tú has puesto en este mundo somos nosotros, somos tu iglesia. Yo te pido que nos ayudes esta semana a ser sensibles, a ayunar una comida al día, Señor. Que podamos negarnos a nosotros mismos por la salvación de la gente que no te conoce. Solo de pensar, Dios, que tú ves a tu hijo sentado a la mesa, orando en vez de comer, por las almas que no te conocen. Solo trato de imaginar lo que siente tu corazón, Dios. Trato de imaginarme cómo tú nos miras cuando hacemos eso como iglesia y cómo tu corazón se goza porque tus hijos pueden negarse a sí mismos un gusto o un derecho como es comer. Que sea para ti la gloria por cada alma que ganaremos el próximo domingo. Bendigo a Ángel Flores, bendigo al pastor Juan Tomás Sarmiento y por fe declaro que los vas a usar con poder ese día. Y por fe declaro que tu iglesia vendrá a orar el martes a las 7:30, Señor, que vamos a ayunar toda la semana y que vamos a invitar a otros para que conozcan de Jesús. Si como cristianos y como iglesia no hablamos de Jesucristo, perdemos la esencia de nuestro llamado. Y no queremos que eso suceda con nuestras vidas. Queremos ser parte de tu obra que estás haciendo en este mundo, Señor. Que sea para ti la gloria en el nombre santo de Jesús.